Un saludo muy especial para todos mis estudiantes de parte de la profesora María del Pilar, con un poco de dificultad por problemas con mi voz, estos cambios de temperatura que nos afectan. eh, Pido el favor que ustedes pongan al máximo el volumen para que puedan escuchar bien. Esta es la clase grabada que estoy manejando con los estudiantes de la nocturna, ya que no pueden participar en la clase de las 7 de la mañana. Entonces, bueno, retomando un poco el proceso en el que venimos, tenemos que inicialmente estuvimos hablando del bienestar y lo vimos como el objetivo principal de la intervención psicosocial. Eso nos llevó a hablar de los 3 niveles de bienestar, a saber, el bienestar personal, el relacional y el colectivo. Y los revisamos como aquellas urgencias morales sobre las que la intervención psicosocial se debe enfocar. También hablamos sobre las dinámicas de desigualdad y pobreza. Hablamos de la intervención psicosocial como un proceso que debe ser planeado, sistemático y orientado precisamente al logro de ese bienestar. Estuvimos revisando los conceptos de potenciación y sistemas sociales. Hablamos de lo que era un sistema familiar, un sistema social. Tuvimos oportunidad de pasar un poco por la teoría ecológica del desarrollo humano, el modelo de Uri Bronfenbrenner. Revisamos la teoría de los sistemas dinámicos, revisamos los conceptos de empowerment, el empoderamiento individual y comunitario, y revisamos el concepto de subjetividad y subjetividad social. Posteriormente, comenzamos a trabajar con la evaluación inicial. Para la evaluación inicial, veíamos cómo era necesario describir la población y el ámbito, ¿no?, en el que se encuentra, y cómo era importante reconocer aquellos fenómenos psicosociales que pudiéramos conceptualizar como problema o como necesidad social. Evaluar estas necesidades o problemas, claro que priorizándolo en función de lo que acontece en el contexto. Luego estuvimos hablando sobre las necesidades sociales y las representaciones sociales que hacemos con respecto a 3 elementos de la intervención psicosocial. Estoy haciendo un recorrido por las clases anteriores y retomamos también los 3 elementos que Achúcarro y San Juan nos presentan para poder hacer esa evaluación de necesidades. Es decir, esta clase que estoy grabando es una clase que debemos mirar en ese orden, luego de haber discutido, luego de haber conocido los elementos básicos para hacer la evaluación inicial, que implica recoger información en 3 niveles, y aquí hago mención a Chúcarro y San Juan. En un primer nivel, toda la documentación posible de la comunidad, los antecedentes que dieron origen al problema, todos los datos cuantitativos que podamos conseguir sobre datos epidemiológicos, datos sociodemográficos, incluso revisar qué tratamiento le han dado los medios de comunicación a este problema en esta comunidad. Porque de hecho, si no encontramos ni siquiera una noticia, quiere decir que está siendo invisibilizado. En un segundo nivel, se reúne toda la información de carácter subjetivo, haciendo un acercamiento a la comunidad, indagando con los miembros de la comunidad cuáles son sus imaginarios, sus representaciones sociales sobre la comunidad,
sobre los problemas, si realmente lo consideran un problema, qué expectativas tienen, qué tan involucrados pueden estar con la situación. Y en un tercer nivel vamos a conocer cuáles son los recursos comunitarios. Ya decíamos con el referente a Chucarrí y San Juan que se refiere no solamente a recursos en términos económicos, en términos de dinero, sino de todas las instituciones que hacen presencia en la comunidad y que prestan algún servicio, de toda la infraestructura que tiene la comunidad, si hay colegios presentes, servicios de salud, de, digamos, toda la capacidad que tienen los miembros de la comunidad para también formarse y apoyar estos procesos de transformación, entre otros, ¿sí? Este es un tema que vimos en la clase anterior o puede ser para la clase pendiente, porque hay unos grupos que tienen primero la clase de 50 minutos y luego la clase de 100 minutos. Entonces, dependiendo de esto, van a ver un tema primero, el otro después, pero son temas que se complementan. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, hoy lo que vamos a revisar, a aprender, es a construir el árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta participativa, es una técnica, ¿sí? La manera de construirla es la técnica, la herramienta es el producto como tal, el árbol ya elaborado. Y es una técnica participativa que nos va a ayudar a desarrollar ideas creativas para que con los miembros de la comunidad podamos identificar el problema, podamos jerarquizar, organizar toda la información que hemos reunido, generando de manera gráfica un modelo de relaciones causales que explican el problema. Esto lo vamos a ver ya de manera práctica más adelante. Ahora, esta técnica, ¿qué beneficio tiene? Esta técnica va a facilitar todo el proceso de identificación y de organización de las causas y efectos que tiene el problema. O sea que vamos a hablar de las causas y efectos o consecuencias. Esta técnica nos sirve para mapear o diagramar un problema, es decir, hacer una representación gráfica del problema que nos permita también, como una especie de escáner, con un vistazo, poder comprender qué es lo que está pasando, cuáles son las causas y cuáles son los efectos que está o consecuencias que está ocasionando. Entonces, esta técnica nos va a permitir profundizar en las causas y en los efectos hasta las raíces. Ahora bien, en esta técnica el tronco del árbol viene siendo el problema central, lo vamos a representar en el tronco. En las raíces vamos a ubicar todas las causas y en la copa o en la parte frondosa vamos a ubicar los efectos o consecuencias. ¿Cuál es la lógica de este dibujo, de esta técnica, de esta herramienta? La lógica es que cada problema viene siendo consecuencia de lo que aparece debajo de él y a su vez cada problema causa unos efectos, que es lo que aparece en la parte alta. Vamos a verlo ya ahorita de manera, digamos, más clara con el dibujo, con la representación del árbol. Ahora bien, les decía, el problema central va en el tronco. Pero, ¿qué es el problema central? Primero, debemos tener claro que se define como una carencia o un déficit, ¿sí? Algo que la comunidad necesita resolver. Se presenta como un estado negativo. Es una situación real, no teórica. Es decir, nosotros no podemos ir con nuestros preceptos teóricos a dar explicaciones. Es lo que sencillamente encontramos en el contexto real de la comunidad. Se localiza en una población
objetivo que está bien definida, que en este caso sería la comunidad con la que ustedes van a trabajar y que no se debe confundir con la falta de un servicio específico. Por ejemplo, si habláramos de la falta de instituciones educativas de secundaria, eso realmente es un servicio como tal que hace falta y que se resuelve pues con recursos para construir más instituciones educativas. En realidad, como problema psicosocial sería el bajo nivel de educación de los jóvenes. Entonces, allí hay que identificar muy bien qué es lo psicosocial, cuál es, digamos, ese problema que está afectando a la comunidad. En este caso hablamos de jóvenes. Comencemos entonces. Bueno, voy a adelantar para que vayamos imaginándonos primero. Miren, aquí tenemos el árbol. Mírenlo aquí también. Entonces, el problema principal está en el tronco. Mírenlo allí en color rojo. Las causas subyacen al problema, entonces las ubicamos en la raíz. Y los efectos son consecuencias del problema, entonces lo ubicamos en la parte frondosa. Siempre el árbol del problema se lee de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque abajo están las causas. Desde las causas más indirectas, luego las causas directas, el problema que están ocasionando, y vamos subiendo y encontramos los efectos directos hasta los efectos más indirectos, ¿sí? De lo particular a lo general. Entonces tengan en cuenta eso siempre. El árbol se lee de abajo hacia arriba. Entonces, superando ya con la claridad de lo que es el problema y dónde lo vamos a ubicar, ya sabemos que es en el tronco. Pasemos entonces a mirar los efectos, ¿sí? Vamos a mirar los efectos que va en la parte superior, en la copa del árbol, en la parte frondosa. Son las consecuencias de ese problema que ya definimos en el tronco. Entonces tenemos que los efectos son una secuencia que va de lo más inmediato o de lo más directo relacionado con el problema central hasta niveles más generales. Entonces nosotros tenemos el problema central, vamos a buscar cuál sería ese efecto inmediato y luego cuál va a ser el efecto de ese efecto y así vamos aumentando la secuencia que se detiene en el momento en que se han identificado suficientes efectos como para justificar que hagamos la intervención que el programa o que el proyecto propone. Ahora, cada bloque debe contener solo un efecto. Me adelanto para visualizar lo que les estoy hablando. Miremos aquí. Quitemos el árbol del fondo. Esto sería lo que desarrollamos. Bajo nivel educacional de los jóvenes. Estamos hablando de los efectos. Como efecto indirecto, inadecuada inserción social. Claro, si no estudian, si no se forman, van a tener una baja inserción social. Ahora, este es el primer efecto. ¿Qué efectos causa este efecto? Bueno, la inadecuada inserción social causa la baja inserción laboral, causa el riesgo de alto grado de consumo de alcohol y también alta incidencia en la drogadicción. Y entonces ahora tendríamos que mirar en este segundo orden qué causan la baja inserción laboral, el alto grado de alcoholismo y la alta incidencia de drogadicción. Entonces miren que hemos pasado de la directa a las indirectas hasta lo más general. La baja inserción laboral causa bajos ingresos y bajo nivel de productividad, mientras que el alto grado de alcoholismo y la alta incidencia de drogadicción causan altos índices de delincuencia. Aquí van unidos porque es el mismo efecto para los dos. El alto grado de alcoholismo causa altos índices de delincuencia. La alta incidencia de drogadicción causa altos índices de delincuencia. Entonces, me devuelvo
estamos hablando de los efectos o consecuencias, y les decía que vamos a hacer el ejercicio desde los efectos directos hasta los más indirectos. Y les mostré la imagen anterior porque les hablaba de la secuencia, cómo vamos sacando el efecto del problema, el efecto del efecto, el efecto del efecto del efecto, hasta el momento que hemos identificado suficientes argumentos. Ahora vamos con las consecuencias, perdón, con las causas. Las causas y sus interrelaciones. Ya saben que ahí nos ubicamos en las raíces. Entonces, retomamos bajo nivel educacional de los jóvenes. Inicialmente se identifican dos causas. La primera, ineficacia del sistema educacional, y la segunda, el medio ambiente poco favorable al estudio. Esas son las primeras causas que identificamos. Pero entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué causa a estas causas? La ineficacia del sistema educacional se identifica en esta comunidad que se debe a, primero, profesores mal preparados. Segundo, los planes de estudio, los currículos están inadecuados. Y tercero, hay poca oferta de cupos. Quiere decir que no hay suficientes salones para la cantidad de jóvenes. En cuanto al medio ambiente poco favorable para el estudio, ¿cuáles son las causas? Primero, poco estímulo dado al estudio. Y segundo, alto grado de hacinamiento. Cuando hablamos del poco estímulo dado al estudio, estamos reconociendo allí que hay poca importancia que de pronto en los hogares se le da a la educación y que también la necesidad de trabajar desde joven empuja a estos muchachos a no darle importancia al estudio porque piensan que tienen que ponerse a rebuscarse, a conseguir dinero para el hogar por el grado de necesidad. Y cuando hablamos del alto grado de hacinamiento, estamos hablando sencillamente, ahí no hay causas subyacentes porque el alto grado de hacinamiento es que hay muchos jóvenes metidos en los pocos espacios, en los pocos salones de clase. Y todo eso genera ese medio ambiente poco favorable para el estudio. Entonces miren, del mismo modo que buscamos los efectos de los efectos, acá estamos identificando las causas de las causas. En el ejercicio de secuencias de causas, sí, nos vamos hasta abajo hasta que ya no encontremos más posibles causas. Aquí podemos ver el diagrama cómo quedaría. Todavía no lo hemos montado en el árbol, lo tengo así sencillamente para que podamos ver la relación que hay entre causas, problemas y efectos o consecuencias y cómo se lee desde abajo. Voy a hacer el ejercicio de leerlo desde abajo. Entonces comenzamos diciendo que el hecho de que hayan profesores mal preparados, que los planes de estudios o currículos estén desactualizados, inadecuados y que haya baja oferta de cupos en las instituciones educativas, han causado una ineficacia del sistema de educación. A su vez, la poca importancia que le dan a la educación desde los hogares, más la necesidad que sienten los jóvenes de trabajar desde temprano para ayudar a su familia, hacen que haya poco estímulo hacia el estudio. A esto le sumamos el alto grado de hacinamiento, en el caso de los que están escolarizados, y estos, tanto el poco estímulo dado al estudio como el alto grado de hacinamiento, generan un medio ambiente poco favorable que no motiva a los jóvenes a estudiar. Entonces tenemos que entre la ineficacia del sistema educacional y el medio ambiente poco favorable al estudio, encontramos
o explicamos el problema en el que nos hemos enfocado, que es el bajo nivel educacional de los jóvenes. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este problema si no se interviene? La consecuencia o efecto inmediato es la inadecuada inserción social de los jóvenes. ¿Qué causa que los jóvenes no estén adaptados al entorno social? Primero, que no van a lograr penetrar en esos entornos laborales. Y segundo, que el estar por allí sin su situación definida los expone al alto grado de consumo de alcohol y a la alta incidencia de drogadicción, que a su vez estos dos, entre el alcoholismo y la drogadicción, impactan en altos índices de delincuencia, porque ya sabemos que mientras los jóvenes estén expuestos a este tipo de estímulos y los grupos y la pandilla y la presión, etcétera, se genera toda esa dinámica de delincuencia. Por otro lado, la baja inserción laboral va a generar bajos ingresos y bajo nivel de productividad. Entonces miren, jóvenes, cómo hice la lectura de abajo hacia arriba. Y cuando ustedes construyan su árbol, deben hacer un buen ejercicio lógico de lectura desde las causas hasta los efectos. Observemos aquí cómo es el proceso. Primero, tenemos el problema principal que ya previamente se había definido. En este caso, ya ustedes hicieron un acercamiento al plan de desarrollo, identificaron las problemáticas sociales de su municipio, hicieron una, digamos que revisión de sus comunidades como grupo, escogieron un problema presente en una de sus comunidades y van a trabajar ese problema con esa comunidad. ¿Qué papel juega esta técnica? Esta técnica juega un papel muy importante porque vamos a utilizar, digamos que ya les hablé para ese diagnóstico de los elementos de Achúcarro y San Juan. Si no lo hemos hablado, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y estas son, digamos que, dos técnicas que se complementan. En el caso del árbol, vamos a traer ese problema que ya fue definido en nuestra comunidad y lo vamos a colocar allí donde dice problema central, ¿sí? Allí se enuncia el problema. Luego, con los miembros de la comunidad, se va a hacer una lluvia de ideas, fomentando la participación, estableciendo consensos, porque obviamente vamos a encontrar diferentes ideas y vamos a definir cuáles son las causas del problema. Entonces se va a trabajar primero sobre las raíces. En un tercer momento, otra vez mediante la técnica de lluvia de ideas y procurando esa participación consensuada, se van a identificar los efectos o consecuencias que ese problema está causando, ¿sí? Entonces allí en el dibujo vamos a integrar en la parte frondosa todos esos efectos y consecuencias. Al final tenemos el árbol construido, que es un esquema que integra las relaciones causa a efecto, que es nuestro árbol de problema. Una vez construido, se tiene que verificar, revisar nuevamente con los miembros de la comunidad. Seguramente en el ejercicio con los miembros de la comunidad vamos a estar moviendo porque nos damos cuenta de algo que de pronto es causa directa y no indirecta, y allí vamos haciendo los ajustes, se revisa una y otra vez y se ajusta hasta que el grupo esté satisfecho con el esquema construido que representa la situación de la comunidad con respecto a ese problema central
que previamente se ha identificado. Aquí vemos nuevamente el esquema. Aquí nos permite identificar las causas en la parte inferior, pero ya sabemos que de las causas directas a las más indirectas, que son las que van en esas raíces que van a lo profundo. Y tenemos los efectos, que va desde los efectos directos hasta los indirectos, hasta el efecto ya más abstracto, lo más general, que es el impacto que tiene en lo social. Importante recordar los pasos. Primero, definir el problema central. Segundo, definir las causas. Tercero, definir los efectos. Cuarto, construir el diagrama o árbol de problema. Y quinto, revisar nuevamente y las veces que sea necesario la validez y la integridad. Esa validez e integridad se revisa hasta que los miembros de la comunidad estén satisfechos con el árbol construido. Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo ilustrativo. ¿Cuál es el problema? Existen estudiantes de la primaria 1 de Mayo involucrados en acciones de vandalismo. Las causas que se identificaron como causas directas: la inexistencia de un programa de prevención de vandalismo, la falta de espacios para la convivencia familiar, la influencia de líderes negativos y la deficiente difusión de proyectos de prevención del vandalismo. Y luego se hizo el ejercicio de sacar las causas de las causas, ¿sí? Fíjense que cada causa hace un bloque, que era lo que les decía al principio cuando les hablaba, tanto en el caso de los efectos como en el caso de las causas, de que por cada causa se iba ramificando y surgían diferentes bloques. Dentro de los efectos directos: ambiente escolar no favorable, desintegración familiar, riñas y delitos no graves, normalización del vandalismo. Entonces ya haríamos el ejercicio de leerlo de abajo hacia arriba. La falta de percepción del problema de vandalismo en niños de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los padres ni los profesores son conscientes de que realmente hay un problema de vandalismo. Esto es grave porque mientras no hay percepción del problema, tampoco va a haber capacitación a los profesores en temas relacionados con vandalismo. Y esto es lo que hace que no exista un problema de prevención del vandalismo en la institución educativa. Ahora, la falta de sociedad de padres de familia, y aquí se refiere no a una sociedad constituida legalmente, sino a que se reúnan a conversar, se comuniquen para hablar de la situación de los niños. Esa falta de sociedad conlleva a que no exista algún tipo de comité de participación social de los padres de familia. ¿Y qué quiere decir eso? Que faltan espacios para la convivencia familiar a nivel de la comunidad. Por otro lado, la falta de autonomía tomando decisiones personales, estamos hablando de los niños, como ellos no tienen esa autonomía para tomar las decisiones, los vuelve, digamos que, vulnerables a la influencia de líderes negativos. Y por último, la falta de vinculación de organizaciones de la sociedad civil, escuelas y padres. No hay como esa integración entre la sociedad civil, los colegios y los padres, y esto conlleva a una deficiente difusión de proyectos de prevención del vandalismo. Entonces fíjense que todas estas causas están generando el problema.
¿Y cuál es el problema? Que los niños de la primaria están ya teniendo acciones de vandalismo. En cuanto a los efectos, ambiente escolar no favorable que causa la deserción escolar, desintegración familiar que influye en la falta de tejido social, riñas y delitos no graves que luego se convierten en delitos graves porque va escalando hasta el punto en que ya tienen implicaciones legales y entonces los menores de edad son tutelares, ¿no? Empiezan a ser parte ya de los programas del gobierno para menores de edad. Normalización del vandalismo. Cuando el vandalismo se normaliza, la dinámica social se deteriora. Y todo esto influye en un alto índice de delincuencias. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la actividad consiguiente? Lo que van a hacer a partir de este momento. A partir de este momento van a trabajar fuertemente en la construcción del árbol de problemas. La recomendación es que lo hagan ustedes primero como grupo colaborativo, hagan un ejercicio para que pues saquen la información que crean relevante. Les sirve el ejercicio para practicar de modo tal que cuando lo vayan a hacer con la comunidad, pues ya manejen un poco más la técnica y hacen el ejercicio con la comunidad, que es lo que valida el desarrollo del mismo. Tengan en cuenta que cada bloque de causas debe tener una sola causa y cada bloque de efectos un solo efecto. Es decir, de cada causa se saca una rama, de cada efecto se saca también un bloque, ¿sí? Y bueno, esa sería la instrucción el día de hoy para que ustedes en los minutos que hacen falta hagan el ejercicio como grupo colaborativo y se programen para hacer este ejercicio con toda la comunidad. Me devuelvo. Ya saben que el árbol de problemas es una técnica participativa que nos permite diagramar la relación de causas y efectos alrededor del problema central, el problema psicosocial que ustedes han escogido para trabajar en la comunidad. Los efectos se detectan y se van sacando los efectos de los efectos hasta tener suficientes como para justificar la importancia de hacer la intervención. Las causas se identifican, las causas directas, y nos vamos a las raíces y yendo a las causas de las causas y las causas de las causas de las causas hasta no encontrar más. Posteriormente vamos a diagramar el árbol. Ya sabemos que en la parte central está el problema, debajo las causas, hacia arriba los efectos o consecuencias, y que un árbol bien elaborado se puede leer de manera lógica de abajo hacia arriba. Si ustedes hacen el ejercicio y no fluye, es porque algo no está bien y lo tienen que revisar. Aquí tenemos el proceso. Ustedes ya tienen el problema identificado, lo van a poner en el centro, hacen con la comunidad lluvia de ideas, fomentando la participación y el consenso, identifican las causas, lo van llevando al mapa, al árbol, luego hacen lo mismo con los efectos, lo van llevando al árbol, lo revisan ya como esquema completo, lo van validando con las personas. Si todavía hay algo que no cuadra, tenemos que seguir trabajando hasta que el grupo, la comunidad diga, ahora sí está claro. Bueno, entonces ahora les corresponde a ustedes hacer el ejercicio en los minutos que hacen falta y organizarse y planear cuándo lo van a hacer con la comunidad. Muchas gracias por su atención, mil disculpas por el estado de mi voz.
por el perrito que nos estuvo haciendo bulla, pero bueno, tenemos que trabajar con las herramientas y como ustedes no tienen la facilidad para asistir a esa clase de 50 minutos a las 7 de la mañana, debemos hacerlo de este modo. Muchas gracias por su atención y un feliz resto de día.